Entraba al gran salón del St. Regis en Atlanta, donde se celebraba la cena de compromiso de mi hijo, cuando escuché a la que sería mi nuera susurrar con absoluto desprecio al verme entrar. El paleto sucio por fin apareció. Las palabras me golpearon como una patada en el estómago. Tragué saliva, sintiendo la sangre subir a mi rostro. Mi primer instinto fue dar la vuelta y alejarme de aquel lugar lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, mi hijo Malcolm me agarró del brazo con firmeza y me acercó a su oído. Lo que me susurró lo cambió todo. Tranquilo, papá. Mañana nos desquitamos. En ese instante supe que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Algo que yo no había visto venir. Pero antes de contar lo que pasó después, déjame presentarme como es debido. Necesitas entender quién soy y de dónde vengo para comprender por qué esas palabras me dolieron tanto y por qué lo que hicimos después fue necesario. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Mi nombre es Ilaiche Eli Davis y tengo 63 años. Nací y me crié en una pequeña granja a las afueras del condado de Monroe, en Georgia. Mi padre fue agricultor antes que yo, y eso fue exactamente en lo que terminé convirtiéndome también. Crecí trabajando la tierra, cosechando maíz, col rizada y batatas. Desde niño aprendí que el trabajo honesto, aunque duro, es lo que construye el carácter de un hombre. Mis manos tienen callos que cuentan historias de décadas arando, sembrando y cosechando bajo el implacable sol del sur. No vengo de una familia adinerada, pero tampoco crecí en la miseria. Siempre tuvimos lo suficiente. Una casa decente, comida en la mesa, ropa limpia y, lo más importante, valores. Mi padre me enseñó que un hombre vale por su palabra, no por lo que tenga en el banco. Que la dignidad no se vende. Y que el respeto se gana con acciones, no con apellidos rimbombantes. A los 25 años me casé con Sara, la mujer más hermosa y bondadosa que he conocido. Tuvimos una boda sencilla en la iglesia del pueblo, pero estuvo llena de alegría. Tuvimos 2 hijos, Malcolm y Nia. Los criamos con los mismos valores que yo había aprendido: trabajo duro, honestidad, humildad y respeto hacia todos, sin importar de dónde vinieran. Sara falleció hace 6 años por un problema cardíaco que no detectamos a tiempo. Fue rápido, doloroso y devastador. Pero la vida sigue, quieras o no. Me quedé con nuestros hijos, que ya eran adultos. Nia se casó hace 3 años con un buen hombre, un profesor de secundaria. Viven en Atlanta y tienen una niña preciosa, que es mi adoración. Nos visitan a menudo. Nia nunca olvidó de dónde viene. Malcolm, mi hijo, tiene 32 años y es ingeniero agrónomo. Estudió en la Universidad de Tuskegee con una beca. Me sentí increíblemente orgulloso. Verlo graduarse fue uno de los días más felices de mi vida, después de casarme con Sara. Malcolm siempre fue trabajador, inteligente y respetuoso. Durante años asesoró a agricultores y empresas agrícolas sobre técnicas de cultivo, riego eficiente y sustentabilidad. Le iba bien. No era rico, pero vivía cómodo, y siempre mantenía el contacto conmigo. Venía a la granja todos los fines de semana para ayudarme con las tareas. Compartíamos un par de cervezas en el porche mientras veíamos el atardecer. Hace unos 18 meses, Malcolm conoció a una mujer llamada Cassandra Cassie Sterling. Me la presentó en una cena familiar. Era bonita, bien vestida, con el aire de alguien acostumbrada a las cosas finas. Venía de Greenwich, Connecticut. Su familia, según Malcolm, se dedicaba al negocio de exportaciones. Gente con dinero, pensé al conocerla, pero traté de no juzgar. Mi hijo estaba enamorado, y eso era lo importante. Desde el principio, hubo algo en Cassie que no me encajó. No era grosera ni descortés, pero había algo en su manera de mirarme, como si me evaluara, midiera mi valor y me encontrara insuficiente. Cuando Malcolm me dijo que iban a casarse, lo felicité con todo mi corazón. Hijo, si ella te hace feliz, yo soy feliz. Pero por dentro tenía un nudo en el estómago que no desaparecía. Los padres de Cassie eran Wallace Sterling y Deborah Sterling.
Él, un hombre de 60 y tantos, bien vestido, con esa aura de superioridad que sólo parece otorgar el dinero. Ella, una mujer elegante, de habla refinada, que sonreía, pero cuyos ojos eran más fríos que el hielo. La primera vez que fui a su casa en Greenwich, me sentí completamente fuera de lugar. Era una propiedad enorme en una comunidad cerrada, con jardines cuidados profesionalmente, muebles que parecían sacados de una revista y un silencio que no transmitía paz, sino distancia. El señor Sterling me dio un apretón de manos sin energía. «Encantado de conocerlo, señor Davis», dijo. «Malcolm nos ha hablado mucho de usted». Pero su tono decía lo contrario. Decía: «Sé exactamente quién es usted y no me impresiona». La señora Sterling fue aún peor. Me ofreció café en una taza de porcelana tan fina que temí romperla. Durante toda la conversación me hizo preguntas que sonaban inocentes, pero que claramente buscaban confirmar lo que ya pensaba de mí. «Entonces, ¿ha vivido en la granja toda su vida, señor Davis?» «Sí, señora. Toda mi vida». «Qué interesante. ¿Y tiene algún otro negocio además de la granja?» «No, señora. La granja es todo lo que conozco». «Ah, ya veo. Qué noble. El trabajo de la tierra. Noble». La palabra cayó como un insulto envuelto en un cumplido. Pero tragué mi orgullo por mi hijo. Él era feliz y yo no quería ser el padre que arruina la relación de su hijo por sospechas sin fundamento. Pasaron los meses y los preparativos de la boda avanzaron. Ayudé en lo que pude. Malcolm me dijo que no me preocupara por los gastos. La familia de Cassie estaba cubriendo casi todo. «Insisten, papá». Pero aún así puse mi parte. Le di lo que había ahorrado. No era mucho, pero era dinero honesto, ganado con el sudor de mi frente. Y entonces llegó la cena de compromiso, una semana antes de la boda, en un hotel lujoso de Atlanta, con más de 50 invitados, familia de ambos lados, amigos y colegas de Malcolm. Y yo, el padre del novio, llegando directamente de la granja después de un día largo de trabajo. Me había duchado, puesto mi mejor camisa y los pantalones de vestir que solo usaba en ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, pero seguía siendo yo, un hombre de 63 años con manos callosas y botas limpias pero gastadas. Mientras entraba al salón, buscando a mi hijo entre la multitud elegante, escuché su voz. La voz de Cassie. El paleto sucio por fin apareció. No lo gritó. Fue un murmullo hacia su madre, que estaba a su lado. Pero fue lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera, y para que varias personas cercanas también lo oyeran. El aire se me fue. Sentí que la habitación daba vueltas mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. Algunas eran compasivas, otras incómodas, y algunas mostraban una diversión mal disimulada. Me di la vuelta para irme, sin querer arruinar la noche de mi hijo. Pero Malcolm apareció de la nada, me tomó del brazo con firmeza y en lugar de soltarme, me acercó hacia él. «Tranquilo, papá», me susurró al oído. «Mañana nos desquitamos». Lo miré, confundido. «¿Qué?» «Confía en mí. Solo pasa esta noche. Luego te lo explicaré todo». Había algo en sus ojos, algo duro, decidido, que nunca antes había visto en mi hijo. Asentí. No entendía nada, pero confiaba en él. Malcolm me llevó a una mesa. Me presentó a algunos de sus amigos ingenieros, gente educada que me trató con un respeto genuino. Hablamos de agricultura, técnicas de riego y sostenibilidad. Me hicieron sentir incluido y valorado. Pero durante toda la cena no pude dejar de mirar hacia la mesa principal, donde Cassie estaba sentada con sus padres, brindando y riendo como si no me hubiera insultado minutos antes. Y el señor Sterling me miraba de vez en cuando con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, como si dijera: «¿Sabes cuál es tu lugar, campesino?». Al terminar la cena, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Malcolm me pidió que lo acompañara a su coche. Subimos. Cerró las puertas y me miró con una seriedad que me puso nervioso. «Papá, necesito decirte algo y necesito que escuches hasta el final sin interrumpir».
¿Qué pasa, hijo? Sacó su teléfono, abrió una aplicación de grabación de audio y me mostró una lista de archivos. Había más de 20. ¿Qué es esto? Grabaciones de Cassie y de sus padres. Conversaciones que tuvieron cuando pensaban que yo no estaba escuchando. El estómago se me revolvió. Malcolm, ¿qué hiciste? Empecé a sospechar algo hace 3 semanas. Cassie comenzó a hacer preguntas extrañas sobre la granja. Si estaba a tu nombre, si tenías testamento y cuánto podría valer. Al principio pensé que era curiosidad normal, pero luego empezó a insistir. Decía que, después de casarnos, deberíamos convencerte de poner la granja a mi nombre para protegerla, según ella, para evitar problemas legales más adelante. Hijo, espera. ¿Hay más? Interrumpió. Una noche, yo estaba en su casa, en la sala, cuando escuché voces en el estudio del señor Sterling. La puerta estaba entreabierta y escuché a Cassie hablando con sus padres sobre mí, sobre ti y sobre la granja. Malcolm presionó play en una de las grabaciones. La voz de Cassie salió clara, sin el tono dulce que usaba conmigo. Ya casi, mamá. En solo 2 semanas será la boda. Después convenceré a Malcolm de hablar con su padre. El viejo es un tonto. Firmará lo que sea que su hijo le pida. La voz de la señora Sterling respondió. Y si no firma, entonces usamos el plan B. Malcolm ya me dio acceso a sus cuentas. Tiene ahorros. No mucho, pero suficiente. Y una vez casados, todo es propiedad conyugal. Puedo mover el dinero como quiera. La voz del señor Sterling se sumó. Así que la granja es la parte importante. Esa tierra está justo en la zona que van a desarrollar. El Estado aprobó la extensión de la autopista. En 2 años, ese terreno valdrá 10 veces más. Necesitamos esa granja. Lo sé, papá, respondió Cassie. Por eso me voy a casar con él. ¿Crees que disfruté ir a ese pueblucho mugroso fingiendo que me caía bien su papá campesino? Pero valdrá la pena. El teléfono se me resbaló de la mano. Malcolm lo recogió. Me miró con los ojos llenos de dolor y furia. Hay más grabaciones, papá. Peores. Hablan de cómo piensan manipularme, de cómo planean sacarte de la granja y de cómo van a repartirse el dinero cuando vendan el terreno. No pude hablar. Solo sentí que todo lo que creía cierto se desmoronaba. Por eso te pedí que mantuvieras la calma esta noche, continuó Malcolm. Porque mañana, en la boda, voy a exponer todo frente a todos. Tengo las grabaciones. También tengo vídeos. Volví a su casa con una cámara escondida y los grabé. Tengo pruebas de todo. Hijo, la boda es mañana. Lo sé. El lugar, la comida, la música, todo está pagado. Pero no voy a casarme con esa víbora, y no voy a permitir que salgan impunes. Voy a mostrar quiénes son realmente delante de su familia, de sus amigos y de todos los demás. Lo miré a los ojos. Vi al niño que crié, pero también al hombre en el que se había convertido. Un hombre que no permitiría que lo usaran. Un hombre que no permitiría que humillaran a su padre. ¿Estás completamente seguro de esto? Va a ser un escándalo enorme. Que lo sea. Prefiero un escándalo a una vida entera atado a una mentira. Lo abracé con fuerza, como lo hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Estoy orgulloso de ti, hijo. Gracias, papá, pero necesito tu ayuda. Mañana, en la boda, necesito que te mantengas tranquilo. No reacciones sin importar lo que veas, porque todo saldrá según lo planeado. ¿Qué plan? Sonrió. Era una sonrisa que me recordó a su madre. Ya lo verás. No dormí esa noche. Me quedé en mi habitación de hotel, dándole vueltas a todo una y otra vez. Las palabras de Cassie, las grabaciones, el plan de Malcolm. Parte de mí quería convencerlo de simplemente cancelar la boda y marcharse, sin rebajarse al nivel de ellos. Pero otra parte, la parte que aún sentía el golpe de esas palabras, el paleto sucio, quería justicia. Quería que pagaran. A la mañana siguiente,
Malcolm me llamó temprano. «Papá, ¿puedes venir a mi apartamento? Hay alguien que quiero que conozcas». Llegué una hora después. Malcolm y otro hombre estaban allí. Un tipo de unos 40 años, con gafas, ropa informal y un portátil abierto sobre la mesa. «Papá, este es Tyrone. Ty Jackson. Es técnico audiovisual. Nos va a ayudar con la presentación de hoy». Ty me estrechó la mano. «Un placer, señor Davis». Malcolm me explicó todo. Lo que vamos a hacer es instalar un sistema de proyección en el salón. Durante la ceremonia, justo antes de los votos, vamos a proyectar las grabaciones y los vídeos en una pantalla enorme, todo coordinado. ¿Y el lugar permite esto? Ya hablé con el gerente, dijo Malcolm. Le dije que quería hacer una presentación especial para Cassie. Le pagué extra. No sospecha nada. ¿Y ella? Ella no sabe nada. Cree que todo está saliendo según su plan. Me escribió esta mañana emocionada, diciendo que no podía esperar para ser mi esposa. El desprecio en su voz era evidente. Ty me mostró cómo funcionaría todo, las grabaciones editadas, los vídeos con subtítulos para que todos entendieran claramente lo que se decía y los tiempos exactos. Va a ser como una bomba, dijo Ty, pero una bomba colocada con precisión. Salí del apartamento con una mezcla de anticipación y nervios. Esto iba a cambiarlo todo. No solo para Malcolm y Cassie, sino para nuestra familia, para la de ellos y para todos los que estarían en esa boda. El día de la boda llegó más rápido de lo que había imaginado. Me puse mi mejor traje, el mismo que llevé a la boda de Nia. Me miré al espejo y pensé en Sarah, en lo que diría si estuviera allí. Creo que estaría orgullosa de Malcolm, de su valentía, de su decisión de no dejarse pisotear. Llegué al salón 2 horas antes. Ty ya estaba allí, instalando la enorme pantalla sobre el altar. El personal del lugar pensaba que era parte de la decoración romántica para mostrar fotos de la pareja. Eso fue lo que Malcolm les había dicho. Los invitados empezaron a llegar. La familia de Cassie, elegante y ostentosa, amigos de ambos lados, los colegas de Malcolm, gente que no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. Me senté en la primera fila del lado del novio, solo. El lugar donde debería haber estado Sarah estaba vacío, pero sentí su presencia como si me dijera: «Está bien, Ellie. La verdad siempre sale a la luz». Y entonces comenzó la ceremonia. La música empezó, esa marcha nupcial tradicional que suena en todas las bodas. Los invitados se pusieron de pie, las puertas del salón se abrieron y Cassie apareció del brazo del señor Sterling. Llevaba un espectacular vestido blanco, probablemente carísimo, con gemas que brillaban a cada paso. Su velo cubría su rostro, pero aún así se distinguía su sonrisa satisfecha. El señor Sterling caminaba con el pecho inflado, como un rey entregando a su princesa. Malcolm estaba en el altar, impecable con su traje negro. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía cada gesto, cada expresión, y aunque para los demás parecía un novio nervioso esperando a su prometida, yo veía la tensión en sus hombros, la determinación en su mandíbula apretada y sus manos ligeramente cerradas en puños a los lados. Cassie llegó al altar. El señor Sterling la entregó a Malcolm con una palmada en el hombro que parecía decir: «Ahora es tu problema, chico». Luego fue a sentarse junto a la señora Sterling, quien me lanzó una mirada de arrogancia satisfecha antes de sonreír hacia el altar. El ministro comenzó con las palabras tradicionales: la bienvenida, la reflexión sobre el matrimonio, las responsabilidades, el compromiso. Todo sonaba hermoso. Todo se veía perfecto. Miré mi reloj disimuladamente. Ty estaba en la cabina técnica al fondo del salón, esperando la señal de Malcolm. La enorme pantalla detrás del altar seguía apagada. Los invitados probablemente creían que era para proyectar fotos románticas después de la ceremonia. No sabían que era una guillotina lista para caer. El ministro llegó a la parte de las lecturas. Una prima de Cassie subió a leer un pasaje sobre el amor. Luego un amigo de Malcolm leyó otro.
Todo era muy emotivo. Algunas personas ya sacaban pañuelos. La señora Sterling lloraba con delicadeza, sin arruinar su maquillaje. El señor Sterling mantenía aquella sonrisa orgullosa. Los padres de la novia, viendo a su hija conseguir exactamente lo que habían planeado. Finalmente llegó el momento de los votos. El ministro se dirigió a Malcolm. Malcolm Davis, tomas a Cassandra Sterling como tu legítima esposa, para amarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Malcolm respiró hondo, miró a Cassie, luego al ministro y dijo algo que nadie esperaba. Ministro, antes de responder, hay algo que todos los presentes necesitan ver. El ministro parpadeó, confundido. Disculpe, ¿cómo dice? Información que debe revelarse antes de continuar con esta ceremonia. Cassie lo miró alarmada. Malcolm, ¿qué estás haciendo? La verdad, respondió mi hijo con voz firme. Luego hizo un gesto hacia el fondo del salón. La enorme pantalla se encendió. Un murmullo recorrió la sala. La gente giró la cabeza hacia la pantalla, desconcertada. Y entonces comenzó la reproducción. Primero apareció un título en letras grandes. La verdad sobre Cassandra Sterling y su familia. El señor Sterling se puso de pie de golpe. Esto es un ultraje. Apaguen eso ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. El primer vídeo empezó a reproducirse. Era una grabación de la sala de estar de los Sterling. Se veía a Cassie sentada con sus padres. La calidad era buena. El audio, claro. Y lo que decían era devastador. La voz de Cassie retumbó por los altavoces del salón. Ya casi, mamá. Solo 2 semanas para la boda. Después convenceré a Malcolm de hablar con su padre. El viejo es un tonto. Firmará lo que sea que su hijo le pida. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla, luego a Cassie, luego a mí. Yo permanecí inmóvil, tal como Malcolm me había pedido, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia, dolor y satisfacción. La grabación continuó. La señora Sterling decía: «Y si no firma, entonces usamos el plan B». Malcolm ya me dio acceso a sus cuentas. Tiene ahorros, no muchos, pero suficientes. Y una vez casados, todo será propiedad conyugal. Puedo mover el dinero como quiera. Cassie, en el altar, estaba pálida. Eso está editado. Es mentira. Pero el vídeo siguió. Ahora era la voz del señor Sterling. La granja es la parte importante. Esa tierra está justo en la zona que van a desarrollar. El Estado aprobó la ampliación de la autopista. En 2 años, ese terreno valdrá 10 veces más. Necesitamos esa granja. Lo sé, papá, respondió Cassie. Por eso me voy a casar con él. ¿Crees que disfruté ir a ese pueblo mugroso fingiendo que me caía bien su papá campesino? Pero valdrá la pena. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo miraban la pantalla, horrorizados. Luego comenzó el segundo vídeo. Este era más reciente, de apenas 1 semana. Cassie hablaba por teléfono con alguien. Sí, esta pesadilla ya casi termina. En 1 semana me caso con este idiota y empezamos a trabajar para quitarle la granja al viejo. Mi papá ya tiene compradores listos. Vamos a hacer una fortuna. Un amigo de Malcolm se levantó de su asiento. No lo puedo creer. Cassie, tú eres una... Es mentira. Gritó Cassie. Es mentira. Sollozaba mientras el maquillaje se le corría. Malcolm, diles que es mentira. Alguien manipuló esos vídeos. Pero entonces apareció un tercer vídeo. Este era el más dañino. Era de la noche de la cena de compromiso. Cassie y su madre estaban en el baño del Hotel Reto retocándose el maquillaje. La señora Sterling decía: ¿Viste cómo llegó el padre oliendo a establo? ¡Qué vergüenza! Cassie rió. Lo sé.
El paleto sucio por fin apareció. Pero tranquila, mamá. Después de la boda nos aseguraremos de que Malcolm se aleje de él. Puede meterlo en un asilo barato o algo así. No lo necesitamos cerca. Esa fue la gota que colmó el vaso. Varios invitados se levantaron indignados. Una tía de Malcolm gritó: «Ustedes son unas víboras sin vergüenza». Los amigos de Malcolm lo rodearon en el altar, protegiéndolo. Y del lado de Cassie, varios invitados empezaron a marcharse, escandalizados. El señor Sterling intentó apagar la pantalla él mismo, corriendo hacia la cabina técnica, pero Tai había cerrado la puerta con llave y la presentación continuó. Ahora aparecían documentos, contratos preliminares que el señor Sterling había firmado para vender mi granja, papeles que yo ni siquiera sabía que existían, acuerdos con desarrolladores inmobiliarios, proyecciones de ganancias, todo planeado al detalle, todo basado en obtener mi tierra a través de Malcolm. El ministro, completamente abrumado, bajó del altar. «No, no puedo continuar con esto. Esto no es una ceremonia. Es un circo». Cassie se volvió hacia Malcolm con furia. «Me arruinaste. Lo destruiste todo». «No», respondió Malcolm con una calma que helaba la sangre. «Tú te arruinaste sola. Yo solo me aseguré de que todos supieran quién eres en realidad. Pero la boda está pagada. Hay contratos. Los contratos pueden romperse. Los matrimonios basados en mentiras, no. Preferí exhibirte aquí, frente a todos, antes que vivir una mentira el resto de mi vida». El señor Sterling logró forzar la puerta de la cabina técnica. Tai salió rápidamente, protegiéndose. El señor Sterling apagó el proyector, pero era demasiado tarde. Todos habían visto suficiente. La señora Sterling estaba histérica. «Esto es difamación. Los vamos a demandar. Van a pagar por esto». Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los invitados de Cassie se puso de pie. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con una expresión seria y sin contemplaciones. «Señor Sterling», dijo con voz firme, «creo que usted y yo necesitamos hablar. Soy el abogado Marcus Wells, fiscal de la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton. Y lo que acabo de presenciar constituye intento de fraude, conspiración para despojar a alguien de su propiedad y posible falsificación de documentos». La mandíbula se me cayó. No tenía idea de que había un fiscal entre los invitados. Malcolm me miró y sonrió apenas. Él tampoco lo sabía. El fiscal Wells era un invitado del lado de Cassie, probablemente un conocido de la familia. El señor Sterling se quedó blanco. «Fiscal Wells, esto es un malentendido». «No lo es. Hay conversaciones grabadas donde admiten intenciones fraudulentas. Hay documentos que muestran acuerdos para disponer de la propiedad de otra persona. Voy a necesitar que usted, su esposa y su hija me acompañen para dar una declaración». «No vamos a ir a ninguna parte», gritó la señora Sterling. «Entonces tendré que llamar a la policía para que los escolte». El salón era un caos total. Algunos invitados grababan todo con el móvil. Otros corrían hacia las salidas. Los amigos de Malcolm nos rodearon, formando un círculo protector. La familia de Cassie estaba dividida. Algunos indignados, otros avergonzados, algunos incluso acercándose a Malcolm para disculparse. Una prima de Cassie se acercó llorando. «Malcolm, lo siento muchísimo. No sabíamos nada de esto. Mi prima siempre fue ambiciosa, pero nunca pensé que llegaría tan lejos». Un tío anciano de Cassie se acercó a mí. «Señor Davis, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto es una deshonra para nuestra familia». Solo asentí, aún tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. El fiscal Wells sacó su teléfono y llamó a sus colegas. «Necesito una patrulla en el gran salón del St. Regis de inmediato. Tenemos un caso de intento de fraude que requiere investigación inmediata». Cassie intentó huir. Literalmente levantó su vestido de novia y corrió hacia la salida,
pero varios invitados bloquearon su paso simplemente poniéndose frente a ella. «No vas a ninguna parte», le dijo uno de los amigos de Malcolm. «Vas a enfrentar lo que hiciste». Cassie se desplomó en el suelo, llorando histéricamente. Su maquillaje perfecto se corría por su rostro, su vestido de miles de dólares arrastrándose por el piso. Su sueño dorado convertido en pesadilla. La señora Sterling intentó consolarla, pero también lloraba, aunque sus lágrimas parecían más de rabia que de arrepentimiento. El señor Sterling se sentó en una silla con la cabeza entre las manos, su imperio de mentiras derrumbándose ante sus ojos. 15 minutos después, llegó la policía. 3 coches patrulla, oficiales uniformados, entrando al salón con profesionalismo. El fiscal Wells explicó la situación. Les mostró algunos de los vídeos en su propio teléfono, grabados desde la pantalla. «Necesito que escolten a estas 3 personas a la comisaría. Vamos a abrir una investigación formal». El señor Sterling se puso de pie con falsa dignidad. «Esto es absurdo. No hemos hecho nada ilegal. Conspirar para defraudar a alguien es ilegal, señor Sterling. Falsificar documentos es ilegal. Y si lo que vimos en esos vídeos es auténtico, tiene muchos cargos que enfrentar. Esos vídeos están editados. Eso se determinará en la investigación. Pero por ahora, necesito que nos acompañen». Se llevaron a los 3. Cassie todavía iba con su vestido de novia. La señora Sterling lloraba tinta, y el señor Sterling trataba de mantener la compostura, pero fracasaba miserablemente. Mientras los escoltaban fuera del salón, algunos invitados aplaudieron. Otros simplemente miraban, atónitos. Era como una película, excepto que era real. Dolorosamente real. Cuando finalmente se los llevaron, el salón cayó en un silencio extraño. El ministro se había marchado hacía rato, claramente superado por la situación. El personal del lugar no sabía qué hacer. La comida estaba lista, la música programada, pero no había boda. Malcolm bajó del altar y caminó hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, papá. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. No te disculpes, hijo. Hiciste lo correcto». «¿De verdad lo crees?» «Completamente. Esa mujer y su familia iban a destruirte. Iban a destruirnos a los 2. Es mejor que todo haya salido a la luz ahora y no después». Uno de los amigos de Malcolm se acercó. «Hermano, eso fue épico. Brutal, pero épico». Otro añadió. «Cassie y su familia se lo merecían. Qué descaro el suyo. Pero vi el dolor en los ojos de mi hijo. Él había amado a esa mujer. O al menos había amado la idea de ella. Y descubrir que todo era una mentira, que solo lo usaba, debía dolerle profundamente». «¿Quieres irte?», le pregunté. Malcolm miró el salón decorado, la comida preparada, los invitados que aún quedaban, conversando en grupos, tratando de entender lo que habían presenciado. «No», respondió al fin. «La comida está pagada y la música lista. Quien quiera quedarse, que se quede. Vamos a celebrar». «¿Celebrar qué?». «Que me libré de la peor decisión de mi vida. Que mi padre está a salvo. Que la verdad salió a la luz». Y así fue. De una manera extraña, surrealista, aquella boda cancelada se convirtió en una celebración de liberación. Los verdaderos amigos de Malcolm se quedaron, y algunos familiares también. Comimos. Bebimos. Incluso bailamos un poco. Bailé con mi hija, Nia, quien había llegado corriendo en cuanto se enteró de lo sucedido. «Papá, ¿estás bien?». «Ahora sí, hija mía. Ahora sí». Pero mientras bailábamos, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado del desastre. Si Malcolm no hubiera descubierto la verdad, si no hubiera tenido el coraje de exponerla, lo habríamos perdido todo, la granja que me dejó mi padre, el trabajo de generaciones, todo. Y peor aún, habría perdido a mi hijo, porque casi habría sembrado discordia entre nosotros, manipulándolo hasta convertirlo en alguien irreconocible. Esa noche,
Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Malcolm y yo nos sentamos solos en el salón vacío. Las luces estaban apagadas salvo por algunas decorativas. Las mesas estaban desordenadas. Parecía el escenario después de una batalla. Hijo, ¿cómo descubriste todo? Cuéntame desde el principio. Malcolm respiró hondo. Hace aproximadamente un mes, Cassie empezó a comportarse de otra manera. Más interesada en la granja. Ella empezó a hacer preguntas sobre cuántas acres tenías, si había deudas, sobre tu testamento. ¿Y eso no te pareció extraño? Al principio, no. Pensé que era normal que quisiera saber sobre la familia a la que iba a unirse. Pero luego se volvió más insistente. Me dijo que debíamos convencerte de poner la granja a mi nombre para protegerla de los impuestos, según ella. Para que no hubiera problemas legales cuando envejecieras. ¿Y qué le dijiste? Que no, que la granja era tuya y que tú decidirías qué hacer con ella cuando llegara el momento. Se enfureció. Empezó a insinuar que eras terco, que no entendías el mundo moderno y que yo debía ser más firme contigo. Pura manipulación. Sí. Y ahí fue cuando empecé a sospechar. Luego, una noche, fuimos a cenar a la casa de sus padres. Yo llegué temprano, toqué la puerta y nadie respondió. Aunque escuchaba voces dentro, empujé y la puerta estaba sin seguro. Entré y escuché a Cassie hablando con sus padres en el despacho sobre nosotros, sobre ti y sobre sus planes. ¿Y lo grabaste? No en ese momento. Solo escuché, paralizado. Pero después regresé con una pequeña grabadora y una cámara oculta. Durante 3 semanas reuní pruebas, grabaciones, vídeos, documentos que el señor Sterling dejaba en su escritorio. Arriesgaste mucho, hijo. Tenía que hacerlo, porque cada día que pasaba Cassie presionaba más. Ya me había pedido las contraseñas de mis cuentas bancarias para organizar las finanzas del matrimonio, según ella. Y yo, como un idiota, se las di. Confiaste. Confiaste en la persona equivocada. Nos quedamos en silencio unos momentos. ¿Y ahora? ¿Qué viene después, hijo? Ahora viene la parte legal, papá. El fiscal Wells se puso en contacto conmigo. Quiere que presente formalmente todas las grabaciones. Van a investigar a los Sterling por intento de fraude y posiblemente por otros cargos si encuentran más irregularidades. ¿Crees que encontrarán más, hijo? Gente así no opera limpiamente, hijo. Si intentaron estafarnos a nosotros, seguramente ya lo hicieron con otros. Tenía razón. Y los días siguientes lo demostrarían exactamente. Los días después de la boda cancelada fueron un torbellino de emociones, llamadas y trámites legales que jamás imaginé enfrentar a mis 63 años. Malcolm y yo nos reunimos con el fiscal Wells en su oficina de la Fiscalía del Distrito en Atlanta. Era un edificio gris, burocrático, con pasillos largos que olían a papel viejo y café recalentado, pero la oficina del fiscal estaba ordenada, profesional, con diplomas en las paredes que demostraban años de experiencia. Señor Davis, Malcolm nos saludó, estrechando nuestras manos con firmeza. Tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos frente a su escritorio. Malcolm llevaba una mochila con todas las pruebas, memorias USB con las grabaciones, copias impresas de documentos que había fotografiado en la casa de los Sterling y registros de mensajes de texto donde Cassie pedía información sobre mis bienes. El fiscal revisó todo con un cuidado meticuloso. Escuchó las grabaciones completas, no solo los fragmentos mostrados en la boda. Leyó cada documento, tomando notas constantemente en un bloc legal. Después de casi 2 horas, se quitó las gafas y nos miró con seriedad. Esto es sólido. Muy sólido. Tenemos evidencia clara de conspiración para cometer fraude. Cassie y sus padres discutieron abiertamente planes para despojar al señor Davis de su propiedad mediante engaños y manipulación. Los documentos que el señor Sterling preparó para vender la granja sin ser el dueño constituyen falsificación, y el acceso no autorizado a las cuentas bancarias de Malcolm, aunque le entregó las contraseñas voluntariamente, puede considerarse abuso de confianza con fines fraudulentos.
¿Qué significa eso en términos prácticos? Pregunté. Significa que vamos a presentar cargos formales contra los tres, Cassandra Sterling, Wayace Sterling y Deborah Sterling. Los cargos incluirán intento de fraude, conspiración, falsificación de documentos y abuso de confianza. Según lo que descubramos en la investigación, podrían añadirse más cargos. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, preguntó Malcolm. El proceso legal puede durar meses, pero la investigación preliminar ya comenzó. Mis colegas están revisando los antecedentes de los Sterling y ya encontramos algo interesante. Sacó una carpeta de su escritorio, la abrió y nos mostró varios documentos. Wayace Sterling tiene antecedentes, no de condenas, pero sí de demandas civiles. En los últimos 10 años ha sido demandado 5 veces por socios comerciales que alegaban fraude o incumplimiento de contrato. 3 casos se resolvieron con acuerdos extrajudiciales donde pagó sumas considerables. Los otros 2 fueron desestimados por falta de pruebas suficientes. El estómago se me revolvió. ¿Y eso no aparece en ningún registro público? Sí aparece, si sabes dónde buscar. Pero la mayoría de la gente no investiga tan a fondo. Además, el señor Sterling es experto en proyectar una imagen de éxito y respetabilidad. Vive en un barrio exclusivo, tiene conexiones sociales, dona a organizaciones benéficas, todo diseñado para aparentar legitimidad. ¿Y Cassie?, preguntó Malcolm, con la voz tensa. Cassie es más joven. Obviamente no tiene un historial tan amplio, pero encontramos algo preocupante. Hace 3 años estuvo brevemente comprometida con otro hombre, un empresario de Atlanta. El compromiso terminó de forma abrupta. Hablamos con él discretamente. Nos dijo que la familia de Cassie había empezado a hacer preguntas sobre sus propiedades y negocios. Cuando él se negó a dar acceso a cierta información financiera, Cassie terminó la relación. Malcolm cerró los ojos. Era su patrón. Lo que me hicieron a mí, ya lo habían intentado antes. Exacto. Y probablemente lo habrían seguido intentando con otros si tú no los hubieras desenmascarado. Continuó el fiscal Wells. Ahora, hay algo más que debo discutir con ustedes. Los Sterling están siendo representados por abogados muy costosos. Ya presentaron una contrademanda alegando difamación, daño emocional y violación de la privacidad por las grabaciones. ¿Pueden hacer eso?, pregunté, alarmado. Pueden intentarlo, pero su caso es débil. Las grabaciones fueron hechas en espacios donde Malcolm tenía derecho a estar como invitado. No fueron obtenidas mediante espionaje ilegal. Y el contenido es tan incriminatorio que cualquier juez razonable entenderá que Malcolm se estaba protegiendo a sí mismo y a su padre de un fraude inminente. Entonces, ¿no tenemos de qué preocuparnos? No dije eso. Los Sterling van a pelear. Van a tratar de desacreditarnos. Van a contratar investigadores para buscar cualquier cosa que puedan usar en nuestra contra. Por eso necesito que sean absolutamente honestos conmigo. ¿Hay algo en su pasado, en sus finanzas o en su vida personal que pueda ser usado para desacreditarlos? Malcolm y yo nos miramos. Pensé en mi vida. 63 años de trabajo honesto, impuestos pagados, ningún trato turbio, ningún secreto oscuro. No, dije con firmeza. Mi vida es un libro abierto. La granja es mía, heredada de mi padre con todo el papeleo en regla. Pago mis impuestos. No tengo deudas. No he estado involucrado en ningún escándalo. ¿Y tú, Malcolm? Trabajo honesto. Declaraciones de impuestos al día. No tengo enemigos, bueno, excepto los que acabo de crear al exponer a los Sterling. El fiscal Wells asintió, satisfecho. Bien. Eso nos coloca en una posición sólida. Ahora, hay otro asunto. La boda. ¿Quién pagó qué? La familia de Cassie pagó el salón, el catering y la decoración, explicó Malcolm. Yo pagué la música, las invitaciones y algunas otras cosas menores. En total gasté unos $8,000. Ellos gastaron fácilmente unos $40,000.
¿Firmaron algún contrato de servicios? Sí. Todos están a nombre del señor Sterling. Él insistió en encargarse de todo. Perfecto. Eso significa que cualquier pérdida económica por la cancelación es problema suyo, no de ustedes. Y difícilmente puedan demandar por eso después de haber quedado expuestos cometiendo fraude. Salimos de esa reunión con una mezcla de alivio e inquietud. El proceso legal apenas comenzaba, pero al menos teníamos un buen abogado y un caso sólido. Los días siguientes fueron extraños. Malcolm se mudó temporalmente conmigo a la granja. Necesitaba distancia de la ciudad, de los lugares que le recordaban a Cassie. Yo estaba feliz de tenerlo cerca, aunque las circunstancias fueran terribles. Trabajamos juntos en la granja como en los viejos tiempos. Aramos, sembramos, arreglamos cercas. El trabajo físico le hacía bien, lo ayudaba a procesar todo. Y a mí me recordaba por qué estábamos luchando. Esta tierra, este legado. Esto era lo que los Sterling habían intentado robarnos. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol, bebiendo agua fresca, Malcolm habló. «Papá, ¿crees que soy un cobarde?» Lo miré sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque dejé que Cassie me manipulara. Porque le di acceso a mis cuentas. Porque casi caigo en su trampa. No eres un cobarde, hijo. Eres un hombre que confió. Que amó. Y cuando descubriste la verdad, tuviste el valor de enfrentarla. Muchos hombres en tu lugar habrían seguido adelante con la boda por vergüenza, solo para no admitir que estaban equivocados. Tú tuviste el coraje de cancelarla públicamente. Fue humillante, sí, pero también valiente. Guardó silencio un momento. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí aún la extraña. No a la verdadera Cassie, sino a la que yo creí que era. Eso es normal. Estás llorando una relación que pensabas que era real, pero no lo era. Ese tipo de dolor tarda en sanar. ¿Cuánto te tomó sanar cuando mamá murió? La pregunta me golpeó en el pecho. Hijo, tu madre murió hace 6 años, y todavía hay días en los que duele como si fuera ayer. Pero con el tiempo el dolor se vuelve más llevadero. Aprendes a vivir con él. No sé si quiero volver a confiar en alguien. Eventualmente lo harás, pero esta experiencia te hizo más sabio, más cauteloso, y eso no es algo malo. 2 semanas después de la boda cancelada, recibimos una citación formal. Los Sterling habían sido oficialmente acusados. La audiencia preliminar sería en un mes. Tendríamos que comparecer ante el tribunal para ratificar nuestras declaraciones y presentar formalmente las pruebas. Pero antes de eso, ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras Malcolm y yo desayunábamos en el porche de la granja, un coche desconocido llegó, un BMW negro brillante, totalmente fuera de lugar en nuestro camino de tierra. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, bajó con un maletín. ¿Y la H. Davis? Preguntó acercándose. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Soy el abogado Leonard Stone. Represento a la familia Sterling. Malcolm se puso de pie de inmediato. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Vengo con una propuesta. Miré a Malcolm. Él negaba con la cabeza, pero la curiosidad me ganó. 5 minutos. Dije. El abogado Stone se sentó en una silla de plástico que le ofrecí. Abrió su maletín y sacó unos documentos. Mis clientes quieren resolver esto fuera de los tribunales. Están dispuestos a pagar un acuerdo generoso si retiran los cargos. ¿Un acuerdo? Malcolm casi escupió la palabra. ¿Creen que pueden comprar su salida de esto? No se trata de comprar nada. Se trata de evitar un proceso largo, costoso y doloroso para todos. Un juicio público destruirá reputaciones en ambos lados. Nosotros no tenemos nada que ocultar, dije con firmeza. Quizá no, pero un juicio mediático es impredecible. Los Sterling pueden contratar peritos que siembren dudas sobre la autenticidad de las grabaciones.
Pueden alegar que Malcolm las manipuló porque quería venganza por alguna razón. Pueden complicarlo todo. Las grabaciones son reales, dijo Malcolm, con la voz dura. Lo creo. Pero un jurado podría no hacerlo si se les presenta un contraperitaje técnico lo suficientemente sólido. Mi trabajo es ofrecerles una salida limpia. $250.000, más una disculpa pública de la familia Sterling, y todos seguimos con nuestras vidas. $250.000 era una cantidad considerable. Podría usar ese dinero para modernizar la granja, para ayudar a Malcolm a reconstruir su vida. Pero miré a mi hijo. Vi el dolor en sus ojos. Vi la traición que todavía cargaba. Y supe que ninguna cantidad de dinero valía permitir que esas personas escaparan sin consecuencias. No, dije. Señor Davis, sea razonable. Dije que no. Lo que hicieron no se arregla con dinero. Intentaron robarnos. Manipularon a mi hijo. Nos humillaron. Y habrían seguido haciéndoselo a otras personas. Esto irá a juicio. El abogado Stone suspiró. Guardó sus documentos. Es su decisión, pero les advierto, los Sterling pelearán con todo lo que tienen. Esto se va a poner feo. Que se ponga, dijo Malcolm. Estamos listos. El abogado se fue, levantando polvo en el camino de tierra mientras se alejaba. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Malcolm cuando el coche desapareció. Hicimos lo correcto, hijo. Y al decir esas palabras, sentí la presencia de Sara como si estuviera allí mismo, en el porche con nosotros, asintiendo con aprobación. El mes siguiente se dedicó a una preparación intensiva. El fiscal Wells se reunió con nosotros varias veces para revisar nuestros testimonios. Trajo expertos forenses que verificaron la autenticidad de las grabaciones. Cada una fue analizada, certificada y respaldada con informes técnicos que demostraban que no habían sido manipuladas. También investigaron a los Sterling más a fondo. Y lo que encontraron fue devastador. El señor Sterling no solo tenía demandas civiles, tenía vínculos con empresas fantasma usadas para lavar dinero de fuentes dudosas. Nada totalmente verificable aún, pero suficiente para ampliar la investigación. La señora Sterling tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito al límite y préstamos personales sin pagar. Toda esa imagen de riqueza era una fachada. Vivían por encima de sus posibilidades y necesitaban dinero desesperadamente. Y Cassie había mentido en su currículum. Varios de los trabajos que decía haber tenido no existían. Algunas certificaciones eran falsas. Era una impostora en múltiples niveles. Esto es oro, dijo el fiscal Wells al mostrarnos todos los hallazgos. El fiscal del caso presentará todo esto. Los Sterling no solo enfrentan los cargos originales. Ahora también están siendo investigados por evasión fiscal y posible lavado de dinero. ¿Qué significa eso para el caso?, pregunté. Significa que estamos pasando de un simple caso de fraude a un caso de crimen financiero organizado. Las posibles sentencias son mucho mayores. Estamos hablando de años en prisión. Malcolm no mostró ninguna satisfacción. Él simplemente asintió, procesando la información. Sabía que una parte de él todavía se sentía mal por Cassie, no porque ella lo mereciera, sino porque él no era una persona vengativa por naturaleza. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar. Llegamos al tribunal temprano en la mañana. Era un edificio viejo pero majestuoso, con columnas de granito y pasillos llenos de personas esperando sus propios casos. Los Sterling llegaron poco después. Cassie se veía distinta. Sin maquillaje elaborado, ropa sencilla, el cabello recogido, como si intentara proyectar humildad, aunque sus ojos seguían siendo duros. El señor Sterling mantenía su aire de superioridad, pero la tensión era evidente. La señora Sterling caminaba entre ellos con gafas oscuras, aun estando en interiores. Nos miramos desde lados opuestos del pasillo. Nadie saludó. Solo miradas hostiles. Entramos a la sala. El juez era un hombre mayor, de unos 70 años,
con el aire de alguien que lo ha visto todo en su larga carrera. Se sentó, golpeó el mazo y la audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso, explicó los cargos, mostró fragmentos de las grabaciones y presentó los documentos falsificados. Fue meticuloso, organizado y convincente. Los abogados de los Sterling intentaron objetar. Argumentaron que las grabaciones eran inadmisibles porque se habían obtenido sin consentimiento. El juez los escuchó y luego negó la objeción. El señor Malcolm Davis estaba en un lugar donde tenía derecho legal a estar. No utilizó equipo de espionaje ilegal y las conversaciones grabadas demuestran claramente planes para cometer un delito. La grabación es admisible. Los abogados intentaron otro ángulo. Alegaron que todo era un malentendido, que las conversaciones se habían sacado de contexto y que no existía verdadera intención criminal. El fiscal respondió presentando los contratos que el señor Sterling había preparado para vender mi granja, contratos con fechas, firmas falsificadas y proyecciones de ganancias. No había manera de interpretar eso como algo distinto a un fraude planificado. El juez revisó todo cuidadosamente. Luego habló. Hay evidencia suficiente para proceder a juicio. Los acusados enfrentarán cargos de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y, pendiente de la investigación, posibles cargos relacionados con evasión fiscal. La fianza se fija en $1.000.000 para cada acusado. $1.000.000. 3 millones en total. Era una suma enorme. El señor Sterling palideció. La señora Sterling comenzó a llorar. Cassie simplemente miró al piso. Próxima audiencia programada para dentro de 3 meses, continuó el juez. Hasta entonces, los acusados tienen prohibido contactar a las víctimas o testigos. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Golpeó el mazo. Sesión levantada. Y así, el proceso que determinaría el destino de los Sterling comenzó oficialmente. Salimos del tribunal con una mezcla de victoria y agotamiento. Era solo el principio. El verdadero juicio vendría después. En el estacionamiento, mientras caminábamos hacia mi camioneta, una mujer se nos acercó. Parecía de unos 30 años, bien vestida, con expresión decidida. ¿Malcolm Davis? Sí, soy yo. Mi nombre es Candace White. Leí sobre su caso en las noticias y necesito hablar con usted, porque también fui víctima de la familia Sterling. Malcolm y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Qué? Preguntó Malcolm. Hace 2 años estuve brevemente comprometida con un primo de Cassie. La familia me hizo exactamente lo mismo que intentaron hacerle a usted. Preguntas sobre el negocio familiar, presión para obtener acceso a mis cuentas, insinuaciones sobre herencias. Cuando me di cuenta de lo que pasaba y terminé la relación, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, destruirían mi reputación. ¿Por qué no lo denunció? Porque tenía miedo. Y porque no tenía pruebas como las que ustedes tienen. Pero ahora que los han expuesto, quiero testificar. Quiero que paguen por todo lo que han hecho. El fiscal Wells, que había salido con nosotros, se acercó interesado. Señorita White, me gustaría que viniera a mi oficina. Su testimonio podría ser muy valioso. Y así, el caso contra los Sterling se volvió aún más sólido. Porque Candace no fue la única que dio un paso al frente. En las semanas siguientes, otras 3 personas contactaron a la fiscalía, todas con historias similares, todas víctimas de las artimañas de la familia Sterling. Era un patrón, un modus operandi, y ahora estaba completamente expuesto. Los 3 meses entre la audiencia preliminar y el juicio real pasaron en una mezcla extraña de normalidad y tensión constante. Malcolm siguió viviendo conmigo en la granja. Habíamos caído en una rutina cómoda, despertarnos al amanecer, desayunar juntos, trabajar la tierra y comer lo que yo cocinara. Nunca fui un gran chef, pero logro apañarme. Por las tardes revisábamos documentos legales o simplemente nos sentábamos en el porche a ver el atardecer. Una tarde, mientras tomábamos café tras un día particularmente duro arreglando el sistema de riego,
Malcolm mencionó algo que claramente llevaba tiempo guardándose. «Papá, he estado pensando en algo». «Dime». «Cuando todo esto termine, quiero quedarme aquí en la granja contigo». Lo miré sorprendido. «Hijo, tienes tu vida en la ciudad, tu trabajo, tus amigos. Puedo hacer la mayor parte de mi trabajo desde aquí. Casi todo es consultoría remota. Y mis verdaderos amigos, bueno, los que importan me apoyaron en todo esto. El resto no vale la pena». «¿Estás seguro?» «No quiero que tomes esta decisión por lo que pasó con Cassie. No es solo eso. Estos meses aquí me recordaron lo que realmente importa: la tierra, la familia, el trabajo honesto. En la ciudad vivía una vida que no era la mía, intentando impresionar a gente que no valía la pena. Se me hizo un nudo en la garganta. Hijo, nada me haría más feliz que tenerte aquí. Pero quiero que estés seguro». «Lo estoy». Y lo estaba. Lo vi en sus ojos. Mi hijo había encontrado el camino de regreso a casa. Pero antes de disfrutar ese futuro, teníamos que terminar con el presente. Y el presente incluía un juicio que prometía ser brutal. Los abogados de los Sterling, un equipo legal carísimo de Nueva York, habían estado trabajando duro en su defensa. Según el fiscal Wells, su estrategia tenía 3 frentes. Primero, desacreditar las grabaciones como manipuladas o sacadas de contexto. Segundo, presentar a Malcolm como un hombre vengativo que fabricó todo porque Cassie lo habría rechazado. Y tercero, pintar a la familia Sterling como víctimas de una elaborada trampa. «Es absurdo», dijo Malcolm cuando nos explicaron la estrategia. «¿Cómo van a decir que Cassie me rechazó si estaba caminando hacia el altar? No tiene que tener sentido», explicó el fiscal Wells. «Solo tiene que sembrar suficiente duda en la mente del juez. Por eso nuestra preparación debe ser impecable. Pasamos horas interminables repasando testimonios. El fiscal nos hacía preguntas difíciles, incómodas, diseñadas para prepararnos ante lo que los abogados defensores podrían intentar. Fue agotador, pero necesario. También recibimos más apoyo del que imaginábamos. Candace Witte, la primera mujer que se presentó como víctima anterior de los Sterling, se convirtió en una especie de coordinadora para los demás afectados. Ella había organizado un grupo de 5 personas en total, todas dispuestas a testificar sobre planes similares que la familia Sterling había intentado con ellas. «Esto es importante», nos dijo Candace una tarde, cuando todos nos reunimos en la oficina del fiscal Wells. «No se trata solo de ustedes o de mí. Se trata de detener un patrón de abuso que lleva años operando». Uno de los testigos era un hombre de unos 50 años llamado Robert Henderson. Había perdido todo un negocio familiar tras asociarse con el señor Sterling. Me convenció de que su experiencia en exportación nos ayudaría a crecer, explicó con voz temblorosa. En 6 meses, había transferido la mayor parte del control de la compañía a empresas fantasma que él manejaba. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Lo perdí todo. Otra testigo era una mujer mayor, la señora Ethel Johnson, cuyo hijo había estado comprometido con una sobrina de Cassie. Intentaron lo mismo. Preguntas sobre nuestras propiedades, sobre las tierras que poseíamos. Gracias a Dios mi hijo se dio cuenta a tiempo y terminó el compromiso, pero nos amenazaron. Nos dijeron que si hablábamos mal de ellos, nos demandarían por difamación. Cada historia era un reflejo oscuro de lo que nos había pasado a nosotros, y cada una fortalecía nuestro caso. Finalmente llegó el día del juicio. Me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda que nunca ocurrió. Malcolm también lucía impecable. Nia y su esposo vinieron desde Atlanta para apoyarnos. Algunos amigos de la granja y vecinos que nos habían conocido toda la vida también se presentaron. La sala del tribunal estaba llena. Había prensa. Los Sterling habían logrado generar cierta atención mediática, presentándose como una familia respetable injustamente atacada. Pero nosotros teníamos la verdad de nuestro lado. Los Sterling entraron escoltados por su equipo legal.
Cassie llevaba un traje pantalón conservador, gafas que claramente no necesitaba, intentando verse más seria, y una expresión de victimización ensayada. El señor Sterling mantenía un aire de dignidad herida. La señora Sterling vestía de negro, como si estuviera de luto por su reputación destruida. El juez entró, un hombre distinto al de la audiencia preliminar, más joven, alrededor de 50 años, con fama de ser estricto. Todos nos pusimos de pie. Se sentó y golpeó el mazo. Se abre el caso del Estado contra Wallace Sterling, Deborah Sterling y Cassandra Sterling. Los cargos son conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y evasión fiscal. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado principal de los Sterling, un hombre de unos 60 años con un traje de $1000, se puso de pie. No culpables de todos los cargos, su señoría. Que quede registrado. Fiscal, presente su caso. Y así comenzó. El fiscal fue meticuloso. Empezó explicando el contexto, cómo Malcolm y Cassie se habían conocido, cómo se desarrolló la relación, el compromiso y los preparativos de la boda. Todo narrado con claridad para que los jueces entendieran la historia completa. Luego presentó las grabaciones, no todas, habría tomado días, pero sí las más incriminatorias. La sala estaba en silencio absoluto cuando se escuchó la voz de Cassie diciendo: «El viejo es un tonto. Firmará lo que sea que su hijo le pida». Vi a algunos de los jueces fruncir el ceño, tomando notas con renovado interés. Cuando apareció la grabación donde Cassie decía: «¿Crees que me gustaba ir a ese pueblucho asqueroso fingiendo que me caía bien su papá campesino?», sentí la rabia volver a mi pecho, pero me mantuve sereno como me habían instruido. El fiscal presentó los documentos falsificados, contratos con mi firma, una firma que jamás hice, acuerdos para vender mi granja que nunca autoricé, todos con sellos notariales que resultaron ser falsos tras el análisis pericial. Estos documentos, explicó el fiscal, fueron preparados por el acusado, Wallace Sterling, con la intención de vender una propiedad que no le pertenecía. Ya había negociado con posibles compradores y había recibido adelantos. Todo esto antes de que el verdadero dueño, Elijah Davis, supiera siquiera que su propiedad estaba siendo vendida. La defensa objetó: «Especulación. No hay prueba de que mi cliente recibiera dinero». «Sí la hay, su señoría», respondió el fiscal. Presentó registros bancarios que la investigación había obtenido mediante orden judicial, transferencias de $200.000 de una empresa desarrolladora a una cuenta controlada por el señor Sterling, fechadas 2 semanas antes de la boda. «Eso nunca pasó». El señor Sterling se puso pálido. Su abogado le susurró algo con urgencia. El fiscal continuó: «Esto no fue un malentendido. No fue un error. Fue un fraude calculado, planeado durante meses, diseñado para despojar a un hombre honesto de su propiedad. Luego llegó mi turno de testificar. Me llamaron al estrado. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El fiscal me hizo preguntas básicas primero: quién era, mi edad, mi ocupación, la historia de mi granja. Todo diseñado para humanizarme ante los jueces, para mostrar que no era solo un nombre en documentos legales, sino una persona real con una vida real. Luego me preguntó sobre mi relación con Malcolm, con Cassie y con la familia Sterling. Describí nuestros encuentros, las señales de alarma que ignoré, mi deseo de no interferir con la felicidad de mi hijo. «Señor Davis», preguntó el fiscal, cuando escuchó a la señorita Sterling llamarlo paleto sucio, ¿cómo se sintió? «Avergonzado», admití. «Humillado, pero sobre todo herido, porque me di cuenta de que la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera me despreciaba, y que mi hijo había estado a punto de unirse para toda la vida con alguien que me odiaba». «¿Autorizó alguna vez la venta de su granja?» «Nunca. Esa granja ha estado en mi familia por 3 generaciones. Es mi legado. Jamás la vendería, y mucho menos a escondidas». «¿Firmó usted los documentos donde aparentemente autorizaba la venta?» «Nunca. Esas firmas son falsificaciones».
El abogado defensor se puso de pie para el contrainterrogatorio. Era el momento que yo más temía. Empezó con un tono condescendiente. Usted no quería que su hijo se casara con la señorita Sterling, ¿cierto? No era mi decisión, pero no me agradaba. Tenía reservas, pero respeté la decisión de mi hijo. O tal vez tenía celos. Quizá no quería perder el control sobre su hijo. Objeción, dijo el fiscal. Especulación. Sostenida, respondió el juez. El abogado cambió de táctica. Señor Davis, su granja está en un área que será afectada por nuevos desarrollos de infraestructura, ¿correcto? Eso he oído. Lo que significa que ahora vale mucho más que hace unos años. ¿No es posible que usted viera la relación de su hijo como una amenaza para sus bienes? ¿Que temiera que Malcolm heredara la granja y luego la compartiera con su esposa? No. Siempre planeé dejarle la granja a mi hijo, con esposa o sin esposa. Yo solo quería proteger el legado de mi familia. El abogado insistió durante casi una hora, intentando pintarme como un padre controlador, celoso y posiblemente senil, que había fabricado todo para no perder influencia sobre su hijo. Pero me mantuve firme. Respondí cada pregunta con calma, sin perder la compostura, sin dejar que me provocaran. Cuando por fin me permitieron bajar del estrado, estaba agotado, pero sabía que había hecho un buen trabajo. Luego testificó Malcolm. Su contrainterrogatorio fue aún más duro. Los abogados defensores intentaron presentarlo como un ingeniero resentido que había planeado todo como venganza porque Cassie supuestamente lo había rechazado. No es cierto, señor Davis, que la señorita Sterling había expresado dudas sobre el matrimonio. No. Nunca. ¿Y no hubo discusiones entre ustedes? Discusiones normales de cualquier pareja, nada que indicara que ella quisiera terminar la relación. ¿Y usted no editó las grabaciones para que dijeran lo que usted quería? No. Son grabaciones completas verificadas por peritos forenses. Cada palabra es real. Señor Davis, ¿no es cierto que usted posee conocimientos técnicos avanzados en su campo? Soy ingeniero agrónomo, no ingeniero de audio ni de vídeo. Pero si tiene acceso a tecnología. Objeción, intervino el fiscal. El abogado está especulando sin fundamento. Las grabaciones ya han sido certificadas como auténticas por expertos independientes. Sostenido, dijo el juez con cierta impaciencia. El contrainterrogatorio de Malcolm duró 2 horas, pero él se mantuvo firme, consistente y claro en cada respuesta. Luego vinieron los testigos expertos, especialistas en audio forense que explicaron cómo habían verificado las grabaciones, peritos en documentos que demostraron que las firmas en los contratos eran falsificaciones, y analistas financieros que rastrearon el dinero de los compradores potenciales hasta las cuentas del señor Sterling. Y después vinieron las otras víctimas. Candace fue la primera. Contó su historia con voz temblorosa, pero firme. Como un primo de Cassie la había cortejado. Como la familia comenzó a hacer preguntas invasivas sobre los negocios de su familia. Como logró identificar el patrón y terminó la relación. Cuando rompimos el compromiso, testificó Candace, el señor Sterling me llamó personalmente. Me amenazó. Me dijo que si hablaba mal de su familia, destruiría mi reputación y mi empresa. ¿Tiene pruebas de esa llamada?, preguntó el abogado defensor con tono desafiante. La grabé, respondió Candace, y presentó el audio. La voz del señor Sterling era inconfundible. Señora White, le sugiero que mantenga la boca cerrada respecto a mi familia. Tengo recursos y conexiones. Ni se imagina. Puedo hacerle la vida miserable. El juez pidió silencio mientras murmullos recorrían la sala. Luego declararon los demás testigos, cada uno con su historia, cada uno agregando otra capa de evidencia sobre el patrón de comportamiento de los Sterling. La defensa intentó desacreditarlos, insinuando que todos se habían coordinado para inventar relatos similares, pero era absurdo. Algunos ni siquiera se conocían antes de que el caso saliera a la luz. Finalmente, llegó el turno de los acusados. Cassie subió primero al estrado.
Ya no llevaba sus gafas falsas. Su pose de víctima se había resquebrajado. Parecía cansada, derrotada. Su propio abogado le hizo preguntas suaves, tratando de presentarla como una mujer enamorada malinterpretada. Pero cuando el fiscal la contrainterrogó, todo se vino abajo. Señorita Sterling, en las grabaciones usted afirma claramente que iba a casarse con Malcolm por la granja de su padre. ¿Cómo explica eso? Estaba bromeando. Era una conversación privada con mis padres. Estaba desahogándome. ¿Desahogándose de qué? De la presión del matrimonio, de las expectativas. ¿Y llamar paleto sucio al padre de su prometido también era una broma? Cassie se sonrojó. No, eso se sacó de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable referirse así al padre del hombre al que supuestamente iba a casarse por amor? ¿Lo amaba a él o amaba su cuenta bancaria y la granja de su padre? Objeción, gritó el abogado defensor. Argumentativo. Retiro la pregunta, dijo el fiscal, pero el daño ya estaba hecho. El señor Sterling testificó después. Estaba arrogante, a la defensiva y claramente molesto por tener que estar allí. El fiscal lo destrozó, le mostró las transferencias bancarias, los contratos falsificados y las amenazas grabadas. Señor Sterling, usted niega haber preparado documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. Esos documentos eran preliminares, exploratorios. Incluso cuando incluyen una firma suya falsificada a nombre de Elaine Davis. Yo no falsifiqué nada. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. Quizá fueron alterados después. ¿Por quién? No sé. Quizá por el propio Malcolm para incriminarme. Era ridículo. Y era evidente por las expresiones de los jueces que no creían ni una palabra. La señora Sterling apenas pudo testificar. Se quebró en el estrado, llorando, alegando estrés y problemas de salud. El juez fue paciente, pero firme. Admitió haber participado en las conversaciones grabadas, pero insistió en que todo se había malinterpretado. El juicio duró 2 semanas completas. 2 semanas de testimonios, pruebas y argumentos. Finalmente, ambas partes presentaron sus alegatos finales. El fiscal fue contundente. Su señoría, la evidencia es clara e irrefutable. Los acusados planearon, organizaron y estuvieron a punto de ejecutar un fraude elaborado para despojar a una familia honesta de sus bienes. Las grabaciones son auténticas. Los documentos falsificados son reales. Y los testimonios de múltiples víctimas establecen un patrón de conducta delictiva. La justicia exige que los acusados enfrenten las consecuencias de sus acciones. La defensa habló de duda razonable, errores de interpretación y supuesta venganza personal, pero incluso ellos sonaban vacíos. El juez anunció que deliberaría y emitiría su veredicto en 1 semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Malcolm y yo intentamos mantenernos ocupados en la granja, pero era imposible no pensar constantemente en lo que vendría. Finalmente llegó el día. La sala del tribunal estaba llena de nuevo. Los Sterling parecían derrotados antes de que comenzara. El juez entró. Nos pusimos de pie. Se sentó y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Wallace Sterling, Deborah Sterling y Cassandra Sterling, este tribunal ha revisado toda la evidencia presentada. Las grabaciones autenticadas por peritos demuestran claramente la intención de cometer fraude. Los documentos falsificados verificados por expertos constituyen el delito de falsificación. Los testimonios de múltiples víctimas establecen un patrón de conducta criminal. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Este tribunal declara a Wallace Sterling culpable de todos los cargos: conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza, amenazas y evasión fiscal. La sentencia es de 12 años de prisión. El señor Sterling se desplomó en su silla. Deborah Sterling es declarada culpable de complicidad en fraude y evasión fiscal. La sentencia es de 8 años de prisión. La señora Sterling sollozó audiblemente.
Cassandra Sterling es declarada culpable de fraude, abuso de confianza y complicidad en falsificación. La sentencia es de 10 años de prisión. Cassie no reaccionó. Solo miró al vacío. Además, continuó el juez, se ordena el pago de daños y perjuicios a las víctimas. Se ordena la investigación de todas las propiedades y cuentas de los acusados para determinar el alcance total de sus actividades fraudulentas y la compensación económica correspondiente a Ilaiche Davis y Malcolm Davis por el daño moral causado. Golpeó el mazo. Sesión levantada. Y así terminó todo. Malcolm me abrazó. Nia lloró de alivio. Nuestros amigos nos felicitaron. El fiscal Well sonrió, satisfecho. Habíamos ganado. Salimos del tribunal bajo el brillante sol de Atlanta. Sentí que podía respirar por primera vez en meses. El peso se había levantado. Papá, dijo Malcolm, ¿cómo te sientes? Cansado, admití, pero en paz. Esa noche, de regreso en la granja, Nia, su esposo, Malcolm y yo cenamos juntos. Brindamos. Contamos historias. Reímos. Fue la primera cena verdaderamente feliz que tuvimos en mucho tiempo. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé solo en el porche mirando las estrellas, y hablé con Sara, como hacía a veces. Lo logramos, mi amor. Protegimos a nuestro hijo. Protegimos la granja. Protegimos todo lo que construimos juntos. Sentí la brisa suave en el rostro y elegí creer que era ella diciéndome que estaba orgullosa. Los años siguientes fueron tranquilos, buenos años. Malcolm se quedó en la granja, tal como había prometido. Modernizamos las operaciones, implementando las técnicas sostenibles que él había aprendido. La granja prosperó. Con el tiempo, Malcolm conoció a otra persona, una mujer hermosa, una maestra rural sin pretensiones que lo amó por quien era. Se casaron en una ceremonia pequeña, aquí mismo en la granja, y esta vez todo fue real. Los Sterling cumplieron sus condenas. El señor Sterling murió en prisión de un infarto. La señora Sterling fue liberada después de 6 años por buen comportamiento, envejecida y derrotada. Cassie cumplió 8 años completos. Al salir, se mudó a otro estado. Nunca volvimos a saber de ella. Las demás víctimas también encontraron justicia. Y algunas, como Candace, se convirtieron en amigas de la familia. Hoy, a mis 69 años, miro atrás y veo que aquella pesadilla nos hizo más fuertes. Nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, que la familia de verdad se protege y que el trabajo honesto vale más que cualquier riqueza obtenida de forma deshonesta. Y le digo a quien esté escuchando esta historia, si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Confía en tu intuición. Protege lo que es tuyo y nunca, jamás tengas miedo de defender la verdad, porque al final, la verdad siempre prevalece. Y el amor verdadero, el respeto genuino y la dignidad honesta valen más que todo el oro del mundo. Me alegra muchísimo que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, dímelo dejando un like y suscribiéndote al canal. Quiero ver cuántos somos. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es. Me da mucha curiosidad saber desde dónde se están conectando todas las personas maravillosas que ven estos vídeos. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que elijas cuál ver a continuación.